Buen día, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez, y hoy, aunque es un día histórico para la humanidad, el día en que inicia el Mundial de Fútbol, también tenemos un espacio para reflexionar sobre cómo está nuestro país, y es inevitable no reflexionar en el renglón de seguridad o inseguridad, según la perspectiva con que usted lo quiera ver. Para profundizar sobre este tema y darnos algunas luces de cómo avanza nuestro país y tal vez posibles soluciones, nos visita hoy en nuestra sala de redacción el doctor en criminalística Germán Licona, ya conocido por la casa en muchos trabajos también periodísticos que se publican en este medio de comunicación. Bienvenido. Gracias, licenciado Ronald, agradecido con Dios primeramente que nada por habernos permitido abrir los ojos, por estar hoy declarando que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que sin Él no somos nada. Gracias y bendiciones a todos. Así es. Doctor Licona, en el año 2025 Honduras logró reducir la tasa de homicidios alrededor del 23% por cada 100.000 habitantes, o 26 según la revalidación del actual nuevo gobierno. Habrá que decirlo, esta tasa de 23 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en décadas. Sin embargo, en los primeros meses de este 2026 se reporta un repunte de la violencia, con más de 560 asesinatos solo en el primer trimestre y varias masacres. Habrá que decir, ¿a qué factores atribuye este rebrote de crimen organizado y común, y qué riesgos ve usted según su experiencia para la estabilidad del país? Bueno, mire, es impresionante cómo los grupos criminales organizados están haciendo de las suyas. Recordemos que el gobierno del presidente Narria Fura no fue asertivo en haber hecho los nombramientos a tiempo, y quedó un vacío ahí institucional que los mismos miembros de estructuras criminales, que ya estaban en un proceso de reconfiguración en vista de los golpes que se le habían asestado allá en México, y que esas ramificaciones también fueron tocadas acá, y de por sí dejamos el vacío. Y cuando entra el ministro, pues no lo vi muy contundente, lo vi muy flojo, hablando de, eximiéndose de responsabilidad, diciendo que el modelo del país vecino no sirve, que los derechos humanos, luego tardías decisiones, y eso permitió que la recomposición de los grupos criminales pues empezara a ejercer su brazo fuerte para atacar frontalmente no solamente a las estructuras de la policía, sino también a la población, que es la que en realidad la ha mantenido de rodillas, y que ningún gobierno ha podido reducir la incidencia delictiva, particularmente aquellas muertes violentas y la extorsión, que es el flagelo que más lacera la economía en nuestro país. En ese sentido va la siguiente pregunta. La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más asfixia la economía hondureña, especialmente en sectores como el transporte, el comercio y los pequeños negocios. Desde su expertise en criminología, ¿cuáles son las estructuras detrás de estas rentas, entre comillas, o impuestos de guerra, como mal se le dice, y qué estrategias preventivas y represivas recomienda para desarticularlas sin generar más violencia? Bueno, mire, ya las estructuras que se dedican a esa actividad delictiva ya fueron designados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como estructuras terroristas, asociaciones terroristas, las maras y pandillas MS-18, que son hoy por hoy, con la reforma que se dio en el 587 del Código Penal, también son consideradas como asociaciones terroristas, y por ello pues va a implicar una mayor conectividad entre lo que puede investigarse aquí en el país y lo que Estados Unidos también puede hacer en virtud de esa designación, y que le va a permitir a futuro algunas solicitudes de extradición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mejorar la gobernanza, mejorar la atención personalizada a los sectores vulnerables, como lo son las mujeres, los niños, los jóvenes, los adolescentes, fortalecer el sistema de educación, de salud, y adicionalmente a ello establecer los mecanismos y los programas de prevención, porque no podemos estar actuando coercitivamente si la prevención no realiza una estrategia integral
que permita ir reduciendo a través de mecanismos asertivos hacia la población para desvincular y romper ese esquema de reclutamiento que hacen las estructuras criminales hacia los jóvenes, y donde el sistema educativo no ha podido tener la vigencia y los resultados positivos para menguar o reducir la participación activa de los jóvenes en las estructuras criminales. El crimen organizado en Honduras combina pandillas, maras, narcotráfico y corrupción institucional. Ante los recientes ataques que ha dejado decenas de víctimas en el territorio nacional, incluyendo policías y civiles, ¿qué rol juegan las fallas operativas y de inteligencia en estos hechos? ¿Y cómo evaluar la efectividad de las reformas de seguridad o estrategias anunciadas desde el actual gobierno? Bueno, mire, esa pregunta es bastante amplia. Creo que las falencias, la fragilidad institucional, la alta infiltración de las estructuras criminales, donde usted ve que se encontró una narcocarretera y no dicen a quién capturaron o quién la mandó a hacer. Se encuentran ahorita grandes plantaciones de hoja de coca en áreas incultas y aún en áreas productivas, y aquí no pasa nada. Aquí no se detiene nadie, se encuentran narcolaboratorios, se produce la droga ahora en nuestro país, y Honduras, el Estado de Honduras, a través de los gobiernos, no dicen nada. No hay resultados en relación a ello. Hay un silencio institucional y algunas reformas que yo considero, a mi criterio, la valentía de los diputados que han tocado hoy, han puesto el dedo en la llaga en hacer algunas reformas que tienen que ver con endurecer los artículos 272, 373, el 584 y otros del Código Procesal Penal, el 587, perdón, que fortalecen el accionar de las fuerzas del orden. Y más aún, cuando vemos que una institución pone a disposición, como es la policía, elementos que han encontrado en la comisión de delitos o que han participado en actos reñidos con la ley, ya han recibido condena, aún de la Dispanco, que supuestamente era la dirección que iba a atacar frontalmente a las estructuras de la extorsión, pero ya vemos que hay una contaminación por la alta politización, porque hay hilos conductores donde la clase política está ensuciada, donde empresarios, y eso pues lo podemos evidenciar con las solicitudes de extradición que hizo Estados Unidos para seguirle procesos penales por narcoactividad. Recuerde que Honduras ya no es un simple territorio, un territorio donde sus espacios aéreos, marítimos y terrestres deambulaba la droga desde América del Sur. Hoy se está produciendo la droga en sembradíos, en tierra adentro, y eso hace que haya mayores recursos, haya mayor droga y que se extienda el consumo, y por eso es el narcomenudeo que manejan algunas estructuras criminales pandilleriles con el apoyo o el alineamiento de estas estructuras de narcoactividad, y más aún cuando vemos actores políticos que se vinculan activamente con el financiamiento de las campañas. Nadie dice nada de las campañas políticas, nadie dice nada de la unidad de política limpia, que finanzas y el CNE no le pudieron dar el dinero para hacer una fiscalización más efectiva y poder determinar los hilos de las inversiones de esas ganancias criminales que producen las estructuras criminales transnacionales vigentes fuera de nuestra frontera y también al interno de nuestro país. Para que estas estructuras criminales sigan mostrando músculo o sigan mostrando este poderío o fuerza frente al Estado, es necesario que realicen dinámicas de reclutamiento. Hablemos de estas dinámicas, jóvenes que están siendo reclutados por las estructuras criminales, cómo están siendo coaccionados por estas maras y pandillas desde los distintos barrios y colonias, donde es casi una obligatoriedad para los jóvenes servirles a estas estructuras. Miren, la ausencia institucional, no solamente de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, que no
hacen planes efectivos para poder ir determinando la participación o la vinculación o aquellos que acceden a los jóvenes para que se incorporen a las estructuras criminales y cuáles son los trabajos que les dan inicialmente. Si son jovencitos, pues les empiezan a dar trabajos en materia de extorsión, que vayan a dejar los papelitos, que vayan a dejar los celulares, y hasta muchos jóvenes menores de edad, para que la ley, el espíritu de la ley no los pueda alcanzar, los emplean para que sean sicarios. Entonces las jóvenes, las mujeres, pues las utilizan en otras actividades también, hasta en actividades sexuales de trata de personas, y eso pues más otros tipos penales conexos que el Ministerio Público ha identificado y que lo vemos en los juzgados cuando son capturados algunos personajes. Ahora bien, creo que la voluntad política de quienes dirigen las instituciones políticas y que llegan al poder a través de esa catapulta debe estar bien enfocada hacia la prevención, ya determinar cuál va a ser el papel de la juventud en los temas de mejoramiento continuo en materia de incorporación a algunas materias como la moral y cívica, la parte de religión, que eso pues lo lleva a un espacio espiritual bastante interesante para poder tener una mayor percepción de lo que representa hacer las cosas bien. Y de igual forma, las fuerzas del orden, que son necesarias que inicien procesos de depuración, pero de manera integral. Sistema de justicia, hay que depurar esa Corte Suprema de Justicia, hay que depurar ese Ministerio Público. Aquí se roban 88 millones de lempiras y no pasa nada. Y solo capturan a una muchacha y 4 años después o 3 años después capturan a 11 exfuncionarios y funcionarios de un sistema del Banco Central que posiblemente haya habido una permisibilidad para que todo ese recurso saliera de las arcas y de las bóvedas del Banco Central de Honduras. Cuando también no se hace un trabajo efectivo de seguirle la ruta al dinero, tenemos una comisión de banca y seguro que nos ha estado vendiendo paja. ¿Por qué? Porque no hacen el trabajo en la dirección financiera. Yo diría, implementen inteligencia financiera para poder seguir la ruta del dinero y cortarle la centrífuga de esas ganancias criminales para que ellos se desestabilicen. Y de igual forma, esta policía no es de ahorita, tiene 20, 30, 40 años sus miembros y conocen a cabalidad quiénes son los cabecillas. Capturen los cabecillas para que generen en el sistema de mando y control criminal una desestabilización y poder atacar, neutralizar esa actividad que le genera particularmente la extorsión más de 500 millones de lempiras solo al sector de transporte al año. Doctor, en materia de corrupción siempre hemos dicho que lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy y posiblemente va a seguir siendo malo en el futuro, es decir, no tendría ninguna variedad. En el pasado fue ampliamente criticada la medida de estado de excepción parcial, porque no se validó, no fue un instrumento que también no cursó las vías legales adecuadas como que sea aprobado por el Congreso Nacional de la República y se extendió una y otra vez de forma autoritaria en el país, pero fue una medida bastante criticada en materia de seguridad, se retiró. Hoy vuelve a tener un auge. ¿Podrían las autoridades actuales, que también fueron parte de esa crítica en el pasado, tomarlo como una estrategia de seguridad a su criterio? Bueno, mire, la corrupción yo la ligo fuertemente con los vínculos de impunidad que hay en este país. Si nosotros, lo que pasa es que tenemos una población que no está preparada. Mire, el grado y el nivel de pobreza, de cada 10 personas, 7 están en pobreza. Tienen necesidades básicas insatisfechas, no tienen techo, no tienen la regularidad, la legalidad de sus bienes, y aún lo poco que tienen es insuficiente para poder tener una calidad de vida. Yo escuchaba una encuesta que hicieron allá en El Progreso, en la cual hablaba de la corrupción,
y vea usted, solo un 15% a favor de la corrupción. El 85% de las personas que fueron encuestadas decían, ah, no, pero roba, pero hace poquito, o roba, pero hace algo. Entonces, parece que hay un acomodo de la población hacia el corrupto, porque es el corrupto que los tiene de rodillas cuando el corrupto no fortalece la educación, cuando el corrupto no fortalece los sistemas de inversión local, cuando el corrupto no administra adecuadamente la cosa pública. Entonces vamos a estar como estamos. Pero vea usted el ingrediente. ¿Por qué ve usted la independencia del departamento de Cortés, Lloro y otras áreas donde hay mucho circulante y donde hay mucha inversión? Los políticos tradicionales, los caciques, no pueden con Cortés. Le apuestan a candidatos independientes. O sea, allí manipular al que tiene capacidad de ingreso, creo que eso le permite tener cierto nivel de decisión sobre el voto cuando va a las urnas. Entonces, en ese sentido, la corrupción, mire, la impunidad que se da en el tema de muertes violentas, el caso particular de las mujeres, anda en un 95%. Y si usted ve, y hasta más en unos grupos feministas, 98 en los grupos feministas, pero me quedo con el 95 porque lo he escuchado en otros observatorios de la violencia. Me quedo con eso, pero ¿qué pasa? Imagínese usted, de las muertes violentas, el 80% se da con arma de fuego. Y de las muertes violentas de mujeres, feminicidios, el 68% se da con armas de fuego. Entonces, dígame usted, ¿qué priorizó la policía? Priorizó Black Mamba en el gobierno anterior, priorizó equipos de fútbol, pero no priorizó el sistema IRIS, que es un sistema que le va a permitir que las balas o cartuchos percutados en la escena del crimen puedan tener un proceso comparativo en un sistema donde está incorporado todas las armas registradas casi a nivel mundial. Entonces, solo costaba 25 millones de lempiras. Y cada Black Mamba costaba 15 millones. Con 2 Black Mamba que dejaran de comprar, podían hacer una inversión. Aquí en la escena del crimen se encuentra un celular deshecho que para no dejar huella, evidencia, lo dejó el delincuente, y agarran esa evidencia y la mandan a Costa Rica, la mandan al FBI en Estados Unidos. ¿Cómo es posible una policía que tiene más de 12.000, 13.000 millones de lempiras en promedio de presupuesto nacional de ingresos y egresos, que desde el 2011 hasta el 2021 han tenido 30.000 millones de la tasa de seguridad? Y el gobierno de doña Xiomara Castro tuvo al mes de mayo 16.000 millones y dicen que cerró al mes de diciembre con 20.000 millones más, porque hoy por hoy el gobierno no puede decir, yo escuchaba a Tomás Zambrano, que vamos a endeudarnos, vamos a sacar bonos para invertir en seguridad. No nos engañemos, la tasa de seguridad desde el mes de enero recauda 500 millones mensuales. O sea, hoy junio, al cerrar junio, van a haber 3.000 millones de lempiras que pueden echar mano para invertir en el tema de seguridad y apalancar todas las operaciones que desarrollen los entes de seguridad, pasando también por los entes de fiscalización y los entes de judicialización. Brevemente, solo para cerrar y que no me queda absolutamente claro a mí, ¿debe este gobierno considerar la medida de estado de excepción a su criterio? El estado de excepción parcial es efectivo cuando se establecen las reglas claras. El gobierno anterior fracasó porque más de 22 ampliaciones se hicieron al margen de la ley, no pasaron por el tamiz de la aprobación del Congreso Nacional. En ese sentido, y hoy como lo está focalizando en más de 30 ciudades, creo que es una herramienta operativa, funcional, jurídica, que le va a permitir a las fuerzas del orden hacer las intervenciones, pero legalizadas, y más aún, no violentando el estado de inocencia, el derecho a la defensa, los principios que tienen que ver también con los allanamientos, que recuerden que es inviolable el mismo y requiere de la responsabilidad de todos los actores
particularmente quienes hacen las operaciones, Ministerio Público acompañado con la policía, para que la eficacia y la eficiencia sea el resultado exitoso que el pueblo hondureño quiere escuchar y espera que se pueda materializar. Con nosotros esta mañana Germán Licona, él es doctor en criminalística, experto en temas de seguridad, y ustedes ya han podido evaluar sus reflexiones. Dejamos hasta acá este espacio por el espacio justamente solicitado al doctor, porque tiene una agenda que cumplir. Seguramente en otro espacio seguiremos analizando estos temas que son de suma importancia para nuestro país. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Recuerde que estas y otras entrevistas están totalmente disponibles a un solo clic a través del www.proceso.hn, y le invitamos también, le hacemos la cordial invitación a que se dé una pasada por nuestro especial de el Mundial. Hoy estamos en día del Mundial, estamos en día de inauguración del Mundial. Tenemos un especial elaborado para ustedes, un especial que puede encontrar noticias, reportajes, puede encontrar fotografías, puede encontrar podcast, puede encontrar, vaya y descubra todo lo que puede encontrar en este especial que le estamos ofreciendo y que le seguiremos ofreciendo durante toda esta fiebre mundialista en el que el mundo se une bajo un solo deporte llamado fútbol. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención, que estén bien, feliz día.